De tanto en tanto, de tiempo en tiempo, hay que detenerse en el camino, mirar atrás lo recorrido y reflexionar, pero también mirar en el presente el paisaje, el panorama de lo que ocurre, de lo que alcanza nuestra mirada, y también reflexionar por lo que ve y escucha y percibe. Lo que llama la atención en este caso es que el mundo está atiborrado de informaciones que son triviales, y el mundo, por así decirlo, está dominado por hombres triviales. Entonces uno se pregunta, ¿se puede reducir el mundo a esto? Obviamente que no, porque el mundo va más allá de las trivialidades. Sin embargo, las trivialidades son las que preponderan en la información, en los espectáculos mediáticos. Es como si la clase política y los medios de comunicación conspiraran para darnos esa información, para darnos esos espectáculos, como si no hubiera posibilidad de otros, y quizás mejor que espectáculos, otros escenarios, otros paisajes, otros momentos que nos acerquen más al sentido inmanente del mundo. Lo que pasa es que nos hemos alejado de ese sentido inmanente. Nos hemos alejado de nuestra propia experiencia social, de las percepciones sociales, colectivas e individuales, que obviamente no nos engañan, a pesar de lo que diga Descartes, porque las percepciones no engañan. El tema es de que no hacemos caso a lo que percibimos, a esa vivencia de la fenomenología de la percepción. Lo que ocurre es de que nos dejamos llevar por algo que no es percepción, por algo que es información, o más bien desinformación, noticias, por algo que es espectáculo estridente de la casta política en plena crisis de decadencias. Entonces, es como si nos dejáramos abrumar por lo inocuo, lo vacío, lo banal, cuando tenemos la oportunidad de vivir el mundo en su integralidad, de acercarnos a la complejidad del mundo, al sentido inmanente del mundo. Entonces, cuando uno mira atrás, también se pregunta, ¿por qué se ha perdido tiempo? ¿Por qué se ha dejado que todo esto ocurra una y otra vez? ¿Por qué no nos hemos liberado de esta pésima información, de esa desinformación, de esa distracción, de estos espectáculos banales, atroces, en decadencia de la clase política? Entonces, uno se da cuenta de que no tuvimos el coraje, la voluntad de potencia para barrer con esos espectáculos, para retirar la mala información y acercarnos de nuevo a nuestras propias percepciones, a nuestra experiencia social, aquello que nos lleva no solamente al sentido inmanente del mundo, sino al sentido creativo, al sentido estético del planeta y del universo. Entonces, es cuando la soledad adquiere plenitud, por así decirlo,
cuando nos damos cuenta que no solamente estamos solos, sino aquel que se da cuenta, esa conciencia que se da cuenta, esa intuición más bien que se da cuenta de todas estas diferencias, que se da cuenta que perdemos el tiempo, que perdemos el mundo, que perdemos el planeta, está más solo que nunca, inclusive abandonado por nosotros mismos. Uno se pregunta, ¿por qué dejamos que se quemen bosques y selvas? Una y otra vez cada año. Y cada año es más extenso. Cada año es más catastrófico. Cada año es más abominable. La incineración de bosques viene acompañada por los pirómanos, por estos colectivos pirómanos, estos avasalladores de tierras que invaden, queman bosques y pretenden asentarse en tierra martirizada, en tierra arrasada. ¿Para qué? Para tráfico de tierras. Inclusive nos dan cuenta que han perdido todo el derecho a tener tierra, porque nadie puede habitar un territorio sobre cementerios de bosques, de animales, inclusive de comunidades indígenas, a las cuales se les ha expulsado para permitir la realización de esa acumulación originaria de capital por despojamiento y desposesión. Uno se pregunta por qué dejamos que hombres triviales manejen el gobierno, manejen los órganos de poder del Estado. Hombres triviales manejen y dominen el mundo. Una hiperburguesía de la energía fósil que ha decidido continuar con la contaminación, la depredación, a pesar de que todo esto significa el asesinato del planeta. Hombres que son referentes inocuos del mundo a través de los medios noticiosos, que nos dicen que el cambio climático es un invento. Estas miserias humanas son las que son noticia. Forman parte de el espectáculo cotidiano de los medios de comunicación. Estos hombres que se engalanan y se enorgullecen de mostrar sus miserias humanas, pavoneándose, son los que deciden la suerte de la humanidad. Esto es mucho decir, puesto que no deciden, sino inciden en las decisiones. En las decisiones que vienen montadas, instrumentalizadas en dispositivos de poder, local, nacional y mundial. Sin embargo, podría no aceptarse su decisión, puesto que la mayoría supuestamente no está de acuerdo con ellos, y ama el mundo y ama el planeta. Sin embargo, no hace nada. Entonces, que decidan depende de si se hace algo para impedir que su decisión tanática se realice. Sin embargo, no se hace nada, es decir, se acepta, se es cómplice de esta destrucción planetaria.
de esta banalización del sistema cultural del mundo. El sistema que está hecho no solamente para trivializar todo, dejar todo en la cáscara sin llegar al contenido, sino que simula que hay cultura cuando las culturas han desaparecido. Cuando este sistema mundo sirve para cosificar todo, volver todo en cosa que es mercantilizable y por lo tanto fugaz, provisional e insatisfactorio, porque no logra cumplir con los deseos que no se cumplen, deseos que no se realizan, deseos que se mantienen como deseo, mostrando en el fondo la profunda frustración de las multitudes. Las multitudes se vuelven muchedumbres en los quehaceres de la vida cotidiana. Cada cierto tiempo votan como costumbre y votan por los mismos. Y si fuera el caso, no sean los mismos, es lo mismo. Su voto no cambia nada, no construyen ninguna decisión, no inciden en las decisiones políticas. En las estructuras del poder, en los agenciamientos concretos de poder, en las instituciones, todo ya está arreglado, todo ya está dado. ¿Se ilusionan acaso de que hacen algo, de que inciden en algo, en esta selección del candidato y en esta elección del candidato para presidente? Su participación es colateral, es un adorno para legitimar lo que se hace, lo que ya está decidido, lo que tiene su propia fatalidad y destino definido en las propias entrañas de las estructuras y diagramas de poder, destino definido en las propias formas de gubernamentalidad, entre ellas la forma de gubernamentalidad clientelar, también en la forma de gubernamentalidad liberal y neoliberal. No se dan cuenta que son vulnerables, que están a merced, que divagan como hojas perdidas en la tormenta, en el laberinto de sus soledades, sino que también hay cómplices activos, estos llamados sindicatos que han dejado de serlo hace mucho tiempo, estos gremios, estas corporaciones que defienden intereses mezquinos, que ya no son colectivos ni sociales, sino son intereses de otros estratos de la casta política, de otros estratos de la dominación institucionalizada. Todo esto forma parte de estructuras de poder anacrónicas, pero persistentes, estructuras de poder destructivas, incineradoras, contaminadoras, depredadoras, asesinas de la vida y del porvenir. Se trata de fraternidades de machos, de cómplices de la dominación masculina, de la guerra larga, prolongada contra las mujeres. Son los que avalan los feminicidios, en el fondo, aunque no lo digan. Son los que aceptan que la mujer sea usada
para satisfacción de los machos, reducida a objeto, reducida a cosa, reducida a mercancía. Se trata de costumbres muy arraigadas en lo popular, con sus distintas singularidades locales y regionales. Todo el mundo lo sabe, pero todo el mundo calla. Ocurre como si se obligaran a un olvido permanente. Sin embargo, ahí está. Es la triste historia de las cándidas heréndidas y sus abuelas desalmadas. Se entrega a las niñas. Esta desvalorización absoluta de la mujer habla de por sí del alcance abominable del funcionamiento del poder en sus distintas escalas y niveles. Bueno, pues la sociedad es cómplice de todo esto. El pueblo es cómplice de todo esto. Esto no es cultura, es costumbre de las dominaciones incrustadas en el espesor de los cuerpos, en la interioridad de las subjetividades, en los recónditos de un sujeto de conciencia desdichada, entrabado y desgarrado en sus propias contradicciones. Uno se pregunta si se hace esto con las mujeres, ¿qué se puede esperar que hagan con la madre tierra? Con la madre tierra hacen lo mismo, la degradan, la vacían, la cosifican. Antes la arrasan, la incineran, la destruyen, la contaminan, la depredan. Hombres del lado oscuro del poder y del lado institucional del poder hacen lo mismo, son cómplices del feminicidio, de la cosificación y mercantilización de las mujeres. Cuando los medios de comunicación los hacen hablar y los iluminan, lo que muestran son lo más atroz de sus miserias humanas, que los medios muestran no solamente como noticia e información, sino como si fuera anecdótico y, en el peor de los casos, como si formara parte de algo que puede ser considerado, tomado en cuenta. Cuando se sabe por medio de las noticias de un drama, inclusive de una tragedia singular, de una niña, de una muchacha, entonces se desgarran las vestiduras como si no se supiera que esto ocurre de manera abundante, extensa en las prácticas sociales. Hay que entender que esto no es político, que esto no tiene que ser solamente tomado en cuenta cuando acaece en algún escenario político y tiene como protagonista y actor de estas abominables prácticas en algún conocido político o caudillo, sino que es algo que está arraigado desde hace tiempo en las tradiciones, que son tradiciones de estructuras sociales patriarcales en sus distintas tonalidades. No se entienda que esto libra de su responsabilidad a algún político, a algún caudillo. De ninguna manera. Todo lo contrario. Es responsable. Empero, hay que comprender y entender la magnitud de lo que ocurre, el sustrato de donde se sustenta todo esto, todas estas prácticas abominables de degradación de las mujeres. No se trata de desjudicializar toda esta práctica, sino todo lo contrario,
que se juzgue, pero ahí no se resuelve el problema. El problema es social. La pregunta es para el hombre, la mujer, común, a la mujer y el hombre del pueblo. ¿Hasta cuándo vas a dejar que siga ocurriendo esto? ¿Hasta cuándo vas a cerrar los ojos ante lo que acontece en tu localidad? ¿Hasta cuándo vas a ser cómplice silencioso, llevando al olvido todo lo que acaece? ¿Cuándo vas a asumir tus responsabilidades? ¿Cuándo vas a tomar una actitud del tamaño de tu responsabilidad? Y vas a decir basta. Vas a poner fin a todo esto. Vas a desmoronar, diseminar las instituciones que avalan todo esto. Se trata no solamente de instituciones estatales, sino también de instituciones y prácticas institucionalizadas. ¿Hasta cuándo vas a dejar que te gobiernen hombres triviales? ¿Hasta cuándo vas a dejar que destruyan tu porvenir al destruir tus bosques, al contaminar tus aguas y tus ríos, al dejar que desalojen y quemen las casas de las comunidades indígenas en territorios tropicales y chaqueños, aunque también hay casos en los valles, en el altiplano y en la cordillera? ¿Hasta cuándo no te vas a hacer responsable del porvenir de tus hijos, de tus nietos, de los hijos de tus nietos? Porque lo que no haces ahora trae como consecuencia el asesinato del futuro de tus hijos y del porvenir de tus nietos y los hijos de tus nietos.